Dios nos dio todo lo material como un regalo y un don. El gran problema que produce el pecado en nosotros es que tenemos la tendencia natural a aferrarnos a lo que Dios nos dio, y por causa de eso dejamos a Dios. ¿Cuál es la razón de ello? Se debe a que no nos resulta natural vivir por fe y nos aferramos a lo que se ve. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la verdadera influencia de una persona está en adquirir un carácter balanceado que se desarrolla por relacionarnos con Dios. Eso requiere fe y sumisión al plan de Jesucristo. Sin embargo, muchas veces pasa que no nos animamos a ejercer esa fe y nos aferramos a lo inmediato, buscando tener influencia a través de aquello que esta sociedad alejada de Dios valora, como la adquisición de cosas materiales. Y es verdad, al adquirirlas y tenerlas, entonces esta sociedad materialista nos respeta, nos permite ciertas conductas que a otras personas nunca se les permitiría. Podemos decir cosas que alguien que no tiene muchos bienes materiales no podría decir. Es entonces que nos sentimos importantes, mientras tenemos ese poder material que hace que la gente nos respete. Para mantener esa posición privilegiada que nos pone por sobre los demás, nos transformamos en siervos de Mamón. Y cuando eso sucede, quedamos imposibilitados de servir a Dios. Es así que sutilmente, poco a poco, comenzamos a definirnos por lo que tenemos y no por lo que somos. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras posesiones materiales, con las que hemos aprendido a definirnos, son amenazadas? Es allí que entramos en una crisis superlativa y llegamos a sentir que no valemos absolutamente nada. Al joven rico le pasó justamente eso. Jesús lo confrontó con la decisión más difícil de su vida. Jesús le pidió que lo siga, que dejara de servir a Mamón. El joven rico lo evaluó, vio la apariencia de Jesús por quien se sentía atraído. Sin embargo, esa apariencia de humilde carpintero no era justamente lo que más le llamaba la atención, sino que eran esas cualidades de carácter que él no poseía y que hacían que la gente respetara a Jesús no por lo que tenía, sino por lo que era. El joven rico se preguntaba, ¿no podía seguir a Jesús, pero al mismo tiempo seguir con la misma actitud que él siempre había tenido? ¿Era necesario dar su dinero a los pobres? Si este joven en su empresa hubiera tenido en cuenta a los pobres, posiblemente Jesús nunca le hubiera pedido lo que le estaba pidiendo. Pero ese no era el caso. A este joven le faltaba amor por los demás, porque no tenía a Dios en primer lugar en su vida. Sin embargo, él pensaba que llevando una religión legal, estando activo en la iglesia y siendo muy responsable en las juntas a las que asistía, era suficiente como para compensar su servicio a Mamón. El joven rico se puso triste y se fue. Decidió permanecer poniendo a Dios en segundo lugar y disimulándolo con su religiosidad. El problema del joven rico no fueron las riquezas, sino el hecho de que no tenía a Dios en primer lugar en su vida. ¡Qué casualidad! Ese también es tu problema y el mío. Pero, ¿por qué dijo Jesús que para los ricos era difícil entrar en el reino de los cielos? Es que las riquezas dan a todos aquellos que las poseen una aparente seguridad. Ellas dan poder social y hacen que la necesidad de Dios disminuya considerablemente. Es por eso que cuando somos ricos y tenemos que elegir entre seguir teniendo poder social o entrar en el poder espiritual, eso nos lleva a una crisis, porque perder el poder social que nos hace sentir tan seguros nos resulta una amenaza demasiado grande. Eso significaría tener que hacer cola en un evento cuando antes no se la hacía. Volar en clase económica antes que volar en primera. Tener que estar dispuesto a ser elegido como un anciano de iglesia por ser alguien que ama, sirve y respeta a los demás y no por la cuenta bancaria que se posee. Perder el poder social que dan las riquezas es una gran amenaza para todo aquel que ha experimentado los privilegios que da esta sociedad a los ricos. El joven rico, a pesar que se sentía atraído por Jesús, no estuvo dispuesto a renunciar a eso
Y cuando tuvo que elegir entre seguir a Jesús o seguir poseyendo el poder que dan las riquezas, decidió quedarse con el poder material y se fue triste. Después de esto, Jesús dijo: os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Esto puede ser desanimante para alguien. Sin embargo, Jesús luego aclaró: eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Aquí lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: si tú quieres ganar a un rico para el reino de los cielos, no pienses que los vas a ganar con métodos humanos, como construyéndole una iglesia lujosa o rodeándolo de personas adineradas, o hablándole de la cantidad de profesionales e instituciones que tienes en tu iglesia. Al rico se lo gana para el reino de los cielos con la palabra de Dios y presentándole a Jesucristo. Ese es el método divino que hace posible que alguien que se aferraba al poder material ahora comience a aferrarse al poder espiritual. A veces los que estamos en una iglesia evidenciamos con nuestras actitudes de evangelización de que somos tan materialistas como las personas que queremos ganar. Y es por eso que usamos como carnada para atraerlos a las mismas cosas que a ellos los están llevando a la perdición. Muchos que estamos dentro de la iglesia vivimos convencidos de una verdad doctrinal, pero por dentro deseamos también el poder social que dan las riquezas. Y es por eso que muchas veces hacemos aquello que denuncia la epístola de Santiago. ¿Qué es lo que hacemos? Acepción de personas, entre el rico y el pobre. Entre aquel que va a la iglesia con un anillo lujoso y aquel que no tiene muchos bienes materiales. Con aquel que tiene un puesto alto en el sistema al cual pertenecemos y aquel que no lo tiene. Por el otro lado, están aquellos que solamente trabajan por los pobres y dan por sentado que los ricos nunca entrarán en el reino. Esas personas son tan materialistas como las primeras, ya que no creen en el poder de Dios para salvar a las personas y piensan que el poder de la evangelización está en dar panes y peces a los pobres. No nos confundamos. A los pobres no los salvan los panes y los peces, ni a los ricos las iglesias lujosas. Lo que salva es la palabra de Dios. Cuando se levanta a Jesucristo en una iglesia y Él está por sobre todo lo demás para aquellos que profesan seguirlo, entonces para Dios no hay nada imposible.